Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Roberto Cañas. Él es un analista local, pero además tiene la virtud de ser un firmante de la paz en El Salvador, después de haber sufrido este país 12 años de guerra civil. Hoy estamos en una situación prácticamente de guerra, lo único que contra una pandemia, y quisiéramos, Roberto, precisamente hablar de este tema. ¿Cómo ves a la sociedad salvadoreña, a la sociedad política, a la sociedad civil enfrentando esta pandemia en el mundo? Bueno, para El Salvador hay dos frases que marcan la llave de salida de esta situación. La primera frase es unidad de la nación y la segunda es buscar consensos básicos de país. Es decir, si no logramos establecer alrededor de enfrentar la pandemia, tener una unidad del país va a ser muy complicado. Eso para empezar, unidad de la nación. Y sacar adelante al país significa conjuntar los esfuerzos de todos en lo de salud, en el tema económico, que ciertamente ya está siendo impactado por la pandemia, y en el tema del Estado de Derecho, de la Constitución, del cumplimiento de las leyes. Creo yo que las tres dinámicas corren paralelas. Enfrentar la situación de salud, enfrentar también la problemática económica y, por supuesto, mantener el respeto al Estado de Derecho. Entonces, unidad de la nación, ¿qué significa eso? Para unir a la nación hay un aspecto fundamental que es que tengamos un primer compromiso. Y el primer compromiso es aceptar todo que vamos a dejar el insulto, vamos a dejar la amenaza, vamos a dejar la descalificación, para darle un clima adecuado para construir esa unidad. Es decir, no es posible construir unidad de la nación si no hay un mínimo clima adecuado, pues, que cree condiciones para construirla. Ese es un primer aspecto. Sacar adelante El Salvador significa ningún país está preparado desde el punto de vista de los servicios médicos para enfrentar cuando se genere la fase ya ampliada del contagio comunitario. No va a haber capacidad del aparato de sanidad del país para enfrentarlo. Bien se ha hecho, digamos, toda la etapa esta para evitar mayores contagios. Creo yo que por ahí vamos bien. Se debería de buscar un mecanismo para que los sectores privados también hagan pruebas de si es positivo o no las personas, porque eso facilitaría y ampliaría la posibilidad de tener datos más con mayor certidumbre del impacto del coronavirus en el país. Ahora, Roberto, estamos viendo realmente un enfrentamiento político. El gobierno hace una propuesta e inmediatamente el sector de oposición la contradice. Entonces, lo que veo que la pandemia en el mundo va caminando, ya estamos viendo una crisis generalizada en Europa, en Estados Unidos, pero aquí como que no nos damos cuenta y le damos prioridad al debate y a la confrontación política y no a prever lo que entiendo yo va a bajar del norte al sur como una bola de nieve que nos va a arrastrar a todos. Para eso creo que no nos estamos preparando. Así es, hay que administrar los disensos, perdón. Es decir, el arte de la política y de la democracia no es administrar consensos, sino que administrar esas diferencias que tenemos, pero con una cosa enfrente.
hay intereses particulares, uno puede entender que hay una diversidad de intereses distintos, pero hay un interés superior que es el interés superior de la nación. Eso es fundamental, de que busquemos ese común denominador, esos aspectos que nos unen a todos, para a partir de establecer ese común denominador llegar a primeros compromisos, acuerdos que puedan ir facilitando las cosas. Y esto no está solamente en manos de los órganos de gobierno. Ciertamente deben de funcionar, y precisamente desde los padres de la democracia, desde John Locke, desde Rousseau, de cualquiera de los autores que tú consideres, el poder está dividido y un poder controla a otro poder. Eso es lo normal en la vida democrática. Ahora, en esta emergencia, ¿qué necesitamos? Llegar a la posibilidad de hacer política privada también en primera instancia. Porque si tú sales a la televisión a hacer un planteamiento, posiblemente estás abortando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo debería de pensar de que uno en política, si cierra la puerta, deja al menos la ventana abierta, y que hay sacadores para cada uno de los actores políticos en presencia, para que puedan llegar y de manera pendular acercarse a cada uno de los actores para ver de qué manera vas construyendo ese consenso mínimo que empieza por bajarle el volumen a la confrontación. Roberto, en la guerra, cuando ustedes estaban negociando, tú estabas en una parte, tenías enfrente a los militares a los que habías combatido con el fusil en la mano, y los otros también con el fusil en la mano. Pero, ¿qué en esencia queda de esa experiencia como para que la podamos usar ahora? El sentido de realidad. Es que más allá que la capacidad de convencimiento que pueda tener uno u otro, lo que debemos de llegar a aceptar es que esta realidad nos va a seguir afectando a todos, y que nadie, por un camino por separado, va a ayudar a salir adelante el país. Entonces, si aceptamos y nos rendimos ante la realidad, nos vamos a dar cuenta que nos va a llevar. El caso es que si esperamos hasta que la realidad nos lo indique de manera contundente, ya habremos perdido bastante tiempo y vidas. Si ahora, antes de que esto llegue al pico, donde nos vamos a dar cuenta de la crudeza de la pandemia, pudiéramos aceptar de que está bien, hay puntos de vista diferentes, pero vamos a bajar el insulto, vamos a bajar las descalificaciones, vamos a bajar las amenazas, y vamos a ir encontrando qué personas pueden en privado ir entendiéndose. La realidad nos va a enseñar, y la realidad está testaruda. Si no aprendes por las buenas, la realidad nos va a imponer una circunstancia a la que vamos a tener que llegar, pero ya tarde, ya con costos políticos y de vidas muy altos. Entonces, lo que aprendimos en la negociación es aceptar la realidad, y la realidad era que ninguno de los dos actores en presencia, el gobierno y el FMLN, podía ganar la guerra, y que entonces, ante ese virtual empate militar, lo que había que hacer es buscar una solución política negociada. Hoy no estamos hablando de una cosa que terminó hace 30 años, estamos hablando de una realidad en la cual nadie va a convencer al otro. Lo que nos puede convencer es la realidad. Ok, Roberto, te agradecemos mucho tu planteamiento. Ojalá el sector político y ojalá la sociedad civil también contribuya a que esa realidad no nos termine arrastrando, sino que tomemos las medidas necesarias para poder hacerle frente a esa realidad que se nos avecina. Mientras tanto, Roberto, quería hablarle a la población de que sigan haciendo caso a las indicaciones de las autoridades de usar la mascarilla, de usar el alcohol gel, de lavarse las manos a cada instante, que no salgan innecesariamente a la calle. Y creo que también en esa medida vamos a contribuir
a salvar vidas. Muchas gracias, Roberto. Muy agradecido, bueno, y estamos para la próxima. Un fuerte abrazo.